Buenas, mi nombre es Dana Dajani Morayón de Quinto C y en este video voy a explicar los temas que vimos en el primer parcial de la materia Comunicación y Sociedad. En este bloque 1 hablamos sobre el proceso de comunicación y el propósito es explicar este proceso de comunicación y reconocer cómo influye y cómo interactuamos al momento de comunicarnos. Los conocimientos que se esperan de este bloque 1 son conocer los elementos y las características del proceso de comunicación, como es el receptor, el emisor, el mensaje, el canal, el código, etc. Y también aprender sobre las barreras de comunicación que impiden que este proceso se lleve a cabo, como son físicas, fisiológicas, semánticas, psicológicas, etc. En los aprendizajes esperados está que reconozcamos la diferencia entre la información y la comunicación, conociendo las características de cada una, y relacionar de forma crítica los factores internos y externos que hay en la comunicación y, por ejemplo, las intenciones al momento de enviar un mensaje. En la introducción nos habla de que la comunicación es algo que practicamos día a día, ya sea en una plática con nuestros amigos, en una clase, al interactuar. La comunicación se puede definir como una interacción social en la que se hablan de temas que a ambas personas les interesa, una forma de relacionarnos con los demás. Información y comunicación. Nos dice que hay una diferencia entre comunicar o comunicar información. La comunicación obviamente transmite información, pero solamente cuando comunicamos solamente transmitimos, propagamos o difundimos algo. La información es un cúmulo de datos que se comparten y en la comunicación hay un contenido que lleva un mensaje, pero siempre hay como una interacción, o sea, una respuesta de ambas partes, mientras que la información solamente se envía. ¿Cómo llegamos a esto? Desde la existencia del hombre se ha tenido la necesidad de comunicarse. Muy probablemente en nuestros comienzos emitíamos sonidos o que escuchábamos de la naturaleza y poco a poco cada grupo se fue dividiendo y fue creando su propio código para comunicarse. Poco a poco durante los años se fueron creando alfabetos y se fue creando sistemas de comunicación diferentes a como las conocemos ahora. Para cuando llegamos al siglo XX, los humanos ya habíamos creado muchas formas de comunicación. La comunicación no son los medios, sino la comunicación es entre seres humanos, el mensaje que se transmite. La comunicación humana nos permite compartir nuestras ideas, nuestros puntos de vista, expresar nuestros deseos e intereses, compartir nuestros anhelos, persuadir a personas de nuestra idea, etc. La comunicación debe poder expresar, informar, explicar, persuadir y convencer a la persona que está recibiendo la información a la que se le está hablando. Las funciones del mensaje son muchas, pero una puede ser estética o poética, que son para que se vea bien lo que se está diciendo, o expresiva y emotiva, que son para comunicar pues nuestros sentimientos. Hay muchos como referencial o denotativa, connotativa, fática, metalingüística, y cada una tiene un propósito diferente. McLuhan en su libro El medio es el mensaje nos habla de que las redes sociales, los medios de comunicación tienen una influencia en nosotros que nos hace cuestionarnos las ideas que ya teníamos, reevaluarlas e incluso hasta nuestras creencias, porque en un mundo en el que hay tanta información comenzamos a dudar de lo que ya sabemos o podemos darnos cuenta de cosas que no sabíamos. La imprenta, un recurso repetidor. La imprenta proporcionó la primera mercancía uniformemente repetible, es decir, para poder producir en masas. Proporcionó que los humanos, las personas, ya se podían estar en la comodidad de su hogar leyendo un libro, tener su propia opinión para sí mismos y no necesariamente compartirla. Ya se tenía un poco más de privacidad al momento de leer. El internet como un recurso multiplicador. Las redes sociales nos han facilitado la comunicación debido al aquí y ahora, porque son más veloces, extensas y tienen un impacto en todos porque muchos podemos acceder a ellas. Cefes comenta que nunca se había hablado tanto de comunicación, pero en una sociedad en la que muchas veces no sabemos comunicarnos ni siquiera con nosotros mismos por estar conectados
en redes intentando comunicar con otras personas que ni siquiera conocemos. Nos dice que en las redes sociales hablamos cada vez más, pero comprendemos menos de lo que otras personas nos dicen. Señales. Las señales son símbolos o cosas que representan algo para nosotros y que nos indican algo. Hay tantas señales en el mundo que tenemos que estar preparados para entender qué significa cada una. Los signos son dibujos convencionales que nos transmiten algo, que nos indican algo y que por medio de lo visual podemos entender qué significa, como las señales de tránsito, las señales, por ejemplo, el lenguaje corporal de una persona, etc. Además, como ha aumentado la comunicación instantánea, las señales nos ayudan. Por ejemplo, los emojis serían como signos que nos indican algo y con lo cual nos podemos entender. Elementos y características del proceso comunicativo. La comunicación es un proceso de doble vía en la que necesariamente se ocupa una respuesta de parte de quien recibe el mensaje, es decir, del receptor. La comunicación no solamente es una regla de cortesía, sino significa compartir ideas y comprender a las demás personas. Los seres humanos poseemos 4 áreas que inciden en la comunicación: abierta, oscura, oculta y ciega. La comunicación nos permite compartir nuestras ideas con el mundo, entenderlo y también relacionarnos con él. En la comunicación debe existir empatía, que significa ponernos en el lugar de la otra persona para así entender lo que nos comunica, lo que nos está compartiendo. El proceso comunicativo. Los elementos del proceso comunicativo cada vez se hacen un poco más complejos. El emisor siempre tiene una intención al momento de dar un mensaje y el receptor puede cambiar su manera de recibir este mensaje debido a sus ideas personales o la información previa que tiene de lo que se está hablando. No todos van a recibir el mensaje de la misma manera ni van a entender exactamente lo mismo. Esto varía de cada persona y su mentalidad. El emisor. El emisor puede ser una persona, grupo de personas o institución y es el encargado de transmitir la información para que el receptor la reciba. El receptor. El receptor es el sujeto destinatario de esta información que el emisor envía. Cada receptor tiene un marco de referencia, es decir, que basado en su cultura, forma de pensamiento, va a recibir la información de manera distinta o la puede interpretar de manera distinta basada en los conocimientos previos que ya posee sobre la vida, sobre el tema en específico, sobre la persona incluso que está dando el mensaje. Perceptor. El perceptor, más que solo recibir, comprende o percibe la información de cierta forma y puede suceder que la percepción no siempre sea exactamente lo que el emisor quiso decir, sino que se interpreta de una manera diferente. No todos lo interpretan de la misma manera. El mensaje. El mensaje se refiere a los temas que van a ser transmitidos por el emisor y que este mismo eligió, ya sea de forma oral, escrita, visual, y también incluye sus propios códigos, tendencias, su género, su texto, su estilo, y puede ser denotativo o conotativo. La denotación es el significado literal de una palabra y la connotación es los diferentes significados que se le puede dar a una sola palabra o a un solo concepto. Contexto. El contexto se refiere al entorno en el que se transmite el mensaje y en el que se recibe. Estas podrían ser las ideas previas, la ideología que tienen las personas, y estas ayudan al momento de transmitir el mensaje para tener una idea de lo que se está hablando. El contexto debe estar bien elaborado y estar transmitido en ciertas condiciones para que el mensaje pueda llegar de una manera correcta, que se pueda recibir el mensaje tal como se está compartiendo. El canal. El canal es el lugar físico o la forma física por donde se va a transmitir el mensaje, y la calidad del mensaje depende de este canal. Se puede hacer por llamadas, ondas, cables telefónicos, de manera digital, por fibra óptica, y es el canal físico por donde se envía un mensaje. Código. El código es un sistema de significados comunes para un grupo de personas que significa algo para nosotros y que podemos entendernos y por lo cual podemos expresarnos y comunicarnos. En el español, nuestro código sería nuestro alfabeto. La intención. Cada emisor tiene una intención al momento de transmitir un mensaje, y esto nos lleva a los por qué y para qué de la comunicación. La intención depende de cada persona que comparte el mensaje. Puede ser para persuadirnos
de aceptar una idea para convencernos de un mensaje, para sacar ventaja, para minimizar un hecho, para esconder la verdad, para no comprometerse, para engañar, para decir la verdad, para demostrar la lealtad, para aferrarse a su posición, para defenderse, para muchas cosas. Eso ya depende del emisor.